Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos, por conectarse con nosotros a la Red del Agua de la UNAM en nuestras series de webinar que estamos organizando desde el año pasado y que en esta ocasión organizamos en una serie que tiene que ver con la integridad y la ética en el sector hídrico. Es un tema fundamental para el buen funcionamiento de nuestro sector y especialmente para la prestación de los servicios y el bienestar de la población que disfruta del agua y de sus distintos servicios y usuarios. Organizamos en 5 presentaciones. La primera, integridad y ética. La segunda, en el acceso a la información, que se desarrolló la semana pasada. Y hoy nos toca en un tema que tiene que ver con los 2 anteriores, desde luego, que es rendición de cuentas. Es la licenciada Maylis Sepúlveda y la doctora Alma Cota. Muchas gracias por acceder a nuestra invitación y por presentar esta mañana el tema con todos nuestros oyentes. Tenemos posteriormente, la semana que viene, participación pública en integridad y ética. Y finalmente los instrumentos para poder lograr el control de la corrupción. Y con ello completaremos nuestras 5 pláticas que realmente han sido producto de la insistencia y del trabajo de Jorge Arriaga, que fue lo que estudió particularmente en su tesis de maestría. Y entonces le cedo la palabra a Jorge para que haga la presentación y la conducción de esta sesión y haga la presentación de nuestras participantes panelistas del día de hoy. Muchas gracias a todos. Jorge, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Fernando González Villarreal. Y le damos de nuevo la bienvenida a la licenciada Maylis Sepúlveda, es consultora internacional en temas de transparencia y rendición de cuentas, y a la doctora Alma Lidia Cota Ojeda, que nos acompaña desde La Paz, Baja California Sur, que pertenece a Cómo Vamos La Paz. El día de hoy, bueno, rápidamente, antes de darle la palabra a cada una de ellas, quisiera tomarme unos minutos para presentarlas. La licenciada Maylis Sepúlveda Toledo es consultora de organizaciones internacionales y nacionales para proyectos de transparencia, rendición de cuentas y derecho de acceso a la información pública. Entre las instituciones con las que ha colaborado destaca la Iniciativa Global por la Transparencia Fiscal, el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Durante más de 14 años desempeñó cargos en el servicio público, particularmente en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal Electoral y la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Educación Pública. Por su parte, la doctora Alma Lidia Cota Ojeda es doctora en Desarrollo Sustentable y Globalización por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y maestra en Economía Aplicada por el Colegio de la Frontera Norte. En la administración pública encabezó la creación de áreas de innovación, modernización y mejora regulatoria. La doctora Alma Cota es consejera del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California Sur, donde también es miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Actualmente dirige los esfuerzos de análisis y evaluación de políticas públicas, control ciudadano de lo público desde la sociedad civil organizada, como directora de la investigación para la acción del Observatorio Ciudadano, Cómo Vamos La Paz. Muchas gracias a ambas por acceder a platicar con nosotros este día de este tema tan importante. Y les recuerdo rápidamente la dinámica. Cada una de ustedes contará con 15 minutos para hacer su exposición y después de eso tendremos una ronda de preguntas y respuestas, tanto con las personas que nos acompañan aquí en Zoom y las personas que están viéndolo también a través de Facebook. En todo momento pueden hacer sus preguntas, si están en Zoom, a través de preguntas y respuestas o el Q&A que está aquí abajo, o en el Zoom a través de los comentarios. Bueno, sin más, le cedo la palabra a la licenciada Maylis Sepúlveda. Muchas gracias por acompañarnos ahí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y me da mucho gusto poder tener la oportunidad de estar aquí participando con ustedes. Voy a compartir rápidamente mi presentación
y si en algún momento no ven bien o algo, avísenme por favor verbalmente porque no los veo. La vemos Muy bien. perfecto. Bueno, pues a mí me gustaría empezar esta intervención recordando la diferencia entre tres conceptos que se parecen mucho, pero que a veces causan confusión. El acceso a la información es un derecho humano que está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que por lo tanto implica obligaciones para el Estado. Los derechos humanos implican obligaciones para el Estado. La transparencia, por su parte, es la política pública que permite a los estados cumplir con tales obligaciones. Implica un conjunto de leyes, instituciones y presupuestos públicos a través de los cuales los estados garantizan, protegen y hacen respetar los derechos. Y por último, la rendición de cuentas es algo que cae en los hombros de las y los servidores públicos, quienes tienen la obligación de informar, justificar y en su caso son objetos de una sanción si no cumplen con los mandatos legales que les facultan para desarrollar las actividades que les han sido asignadas. Entonces, digamos, estos tres elementos están articulados, pero en particular la rendición de cuentas es particularmente importante porque implica que las personas que se desempeñan en el servicio público no solo informen, sino que además digan por qué toman las decisiones que toman, por qué esas y no otras, y que digan también cuál es el problema, cuál es el tema, cuál es el reto social al que están dirigiendo sus acciones. Y por otro lado, es importante mencionar esta parte del enforcement, como se dice en inglés, que tiene que ver con a qué están obligados los servidores públicos. Pues hay que recordar que solo están obligados a lo que la ley específicamente los faculta. A diferencia de los ciudadanos que podemos hacer todo aquello que está prohibido, las y los servidores públicos solo pueden hacer aquello para lo que la ley los faculta y los habilita. ¿De qué rinden cuentas los servidores públicos? ¿A partir de qué toman sus decisiones? Bueno, también por mandato de nuestra Constitución, en particular del artículo 26, se establece un marco jurídico de cómo se debe llevar a cabo la planeación del desarrollo. Y si ustedes ven en esta diapositiva, la parte más importante es que la planeación debe ser democrática y deliberativa, que debe recoger los sentires y las necesidades de la población a través de procesos de consulta para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, y que ese Plan Nacional de Desarrollo es el faro, digamos, el referente que deben tomar el resto de las instituciones de la Administración Pública Federal para desarrollar las actividades que realizan. Todo esto, digamos, tiene que ver con cómo trabajan y cómo y de qué rinden cuentas las y los servidores públicos. Y bueno, tenemos que el Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Pública Federal, actualmente en funciones, tiene 3 ejes generales y 3 ejes transversales. Dentro de esos ejes generales y transversales está considerado, por supuesto, el agua. ¿Y cómo está considerado? Pues hay, digamos, varias partes del Plan Nacional de Desarrollo donde se menciona al agua, pero algo que es importante destacar es esta parte en donde dice que las acciones que se desarrollen al amparo de este Plan Nacional deben priorizar a los grupos históricamente discriminados. Y después ese objetivo se desagrega en una serie de estrategias que hacen énfasis en la inversión en infraestructura sostenible, priorizando a estos grupos históricamente discriminados, fomentar la investigación, que es algo que para el público que está asistiendo hoy a este webinar debe ser particularmente importante, fomentar la supervisión ambiental de manera transparente y participativa, garantizar el acceso al agua potable con especial énfasis en poblaciones rurales e indígenas,
mejorar la infraestructura hidráulica, sobre todo en tratamiento de aguas residuales. México tiene, como ha dicho Natalie Seguín en muchas ocasiones, México tiene un gran cementerio de plantas de tratamiento de aguas residuales que no funcionan o que funcionan al mínimo de su capacidad. Y por supuesto, mantener la integridad de los ecosistemas. Todo esto tiene que ver con algo que mencionaré más adelante y que tiene que ver con el acuerdo de Escazú, que mencionaremos en unos momentos más. Además del Plan Nacional de Desarrollo, dentro del Plan Nacional de Desarrollo se establece que debe existir un programa nacional hídrico. Este programa nacional hídrico tiene objetivos, estrategias y metas concretas que se deben cumplir entre el 2020 y el 2024. Y esto es importante porque estos objetivos, indicadores, estrategias y metas son los que sirven como referente para la rendición de cuentas, y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, un Programa Nacional Hídrico, y dentro del Plan de Desarrollo también se mandata que existan 13 programas hídricos regionales, uno por cada región hidrológica administrativa. Entonces, por planes no paramos, porque además yo he logrado detectar al menos 26 programas hídricos estatales que establecen indicadores y metas. En la mayoría de los casos hay unos que son muy generales y que solo enuncian algunas actividades sin establecer parámetros de medición, ¿no? Pero la mayoría tienen indicadores, objetivos y metas. El problema con esta gran cantidad de programas y planes es que generalmente no están conectados entre sí. Cada uno va por su lado y cada quien hace lo que tiene a bien. ¿Cómo se ponen en marcha estos planes y programas tan profusos, amplios y que cubren todo el territorio nacional? Cada año la Cámara de Diputados emite un decreto de presupuestos de egresos de la Federación en el cual, todo lo que contiene el decreto de presupuesto de egresos de la Federación tiene que estar alineado al Plan Nacional de Desarrollo y a los programas sectoriales, y ahí se asignan los recursos y se dice cuánto dinero va a haber para lo que se va a hacer de enero a diciembre del año siguiente. Este presupuesto de egresos de la Federación generalmente sale el último día de diciembre de cada año y dice lo que se va a hacer y cuánto dinero va a haber para el siguiente ciclo fiscal de enero a diciembre. ¿Quién vigila y quién revisa cómo se usan estos recursos públicos? Bueno, pues en México tenemos algo que ustedes ya se saben, que son nuestros 3 poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Y dentro del Poder Legislativo existe la Auditoría Superior de la Federación, que es la entidad que ayuda a la Cámara de Diputados a revisar la cuenta pública federal. Ahorita les voy a explicar rápidamente qué es la cuenta pública federal. La auditoría, que es esta instancia del Poder Legislativo, realiza observaciones y recomendaciones y en muchas ocasiones recupera el dinero que el Poder Ejecutivo, a través de la CONAGUA en este caso, no pudo demostrar en qué lo había usado. Entonces, si no tienes cómo demostrar o documentar en qué lo usaste y por qué lo usaste, entonces lo tienes que devolver. Por otro lado, tenemos al Poder Ejecutivo, que a través de la Secretaría de la Función Pública nombra a los servidores públicos que forman el órgano interno de control de cada dependencia. Por ejemplo, en este caso, la CONAGUA tiene un órgano interno de control que es el que se encarga de revisar que cotidianamente la CONAGUA cumpla con los lineamientos y la normatividad y los procesos administrativos. Por ejemplo, en el caso de la CONAGUA, tenemos el programa estrella de la CONAGUA, que es el PROAGUA, y lo revisa cotidianamente la CONAGUA, pero puede ser objeto de una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y qué hace la auditoría?
Bueno, hace principalmente una revisión contable y administrativa de las dependencias gubernamentales. Se fija si lo que reportan, en este caso la CONAGUA, a la cuenta pública, se ajustó a los lineamientos señalados en el presupuesto de egresos de la Federación y verifica si realmente se han ido cumpliendo los objetivos y metas, en este caso del Programa Nacional Hídrico, si fuera el caso de los programas por unidad administrativa, los programas regionales, y en el caso de los estados tienen su propia auditoría, su propia entidad de fiscalización superior, que es la que revisa cómo se ejercieron los recursos que son específicamente estatales. ¿Y qué es la cuenta pública? Yo les quiero poner aquí un ejemplo de la cuenta pública del 2020, que es la que nos muestra resultados a lo largo de todo un año. No les pude mostrar la de 2021 porque el año aún no termina. Y lo que quiero mostrarles de esta cuenta pública, bueno, primero les quiero decir que la cuenta pública es donde la CONAGUA, en este caso, informa cuánto dinero recibió y cuánto se gastó en el ciclo fiscal, es decir, en este caso, de enero a diciembre de 2020. Y algo que me interesa particularmente destacar es que ustedes saben que el presupuesto público se divide en ramos. El ramo de medio ambiente y recursos naturales es el 16, y de ese ramo 16, que tiene en total o que ejerció durante el 2020 34,761 millones de pesos, como pueden ver del lado derecho, donde les estoy mostrando con el cursor. De esos 34,761 millones de pesos asignados, gastados en el ramo de medio ambiente, a la CONAGUA se gastó el 80,35%. Y esto no es nuevo. Tradicionalmente, de todo el ramo administrativo 16, la CONAGUA se ha llevado en los últimos años más del 70%, y en este año particularmente se ha llevado el 80%. Son más de 27,000 millones de pesos que la CONAGUA ha ejercido y de los cuales nos tiene que rendir cuentas. ¿Qué hace la auditoría cuando va y revisa la cuenta pública de la CONAGUA? Una organización que se llama Controla tu Gobierno hizo un estudio que lo elaboró la doctora Verónica Zamudio Santos, de 222 informes de la Auditoría Superior de la Federación sobre la gestión del agua. Y en términos generales lo que encontró es que faltaba información, no tenían estudios diagnósticos para conocer la disponibilidad del agua. Hubo algunos informes de auditoría que decían que la mala administración del agua estaba ocasionando graves problemas de salud a la población, y que había, entre otras cosas, muchos errores en la administración de las aguas subterráneas. No se tiene claridad ni información veraz, oportuna y suficiente sobre ese tema. Algunos ejemplos de lo que encontró Verónica, y que les dejo aquí el vínculo por si quieren ver el texto completo, es, por ejemplo, que, no alcanzo a ver, permítanme un momentito, es que, por ejemplo, en el Estado de México en 2011, de los 335,000 millones de pesos que se asignaron, y estos son recursos federales para 24 obras, ninguna se concluyó en tiempo y 5 ni siquiera se iniciaron. En Nayarit, en el 2012, de los 198 millones de pesos, de 6 obras que se iban a hacer, ninguna se concluyó ni entró en operación en tiempo. Un caso parecido ocurre en Veracruz, donde hay obras pagadas que no se ejecutaron o trabajos sin terminar. Y en 2014, el PROSAPIS, que fue un programa muy importante durante muchos años y que ahorita, hasta donde entiendo, ya no está en funciones, no estoy segura, pues de los 1,891 millones de pesos que se le asignaron, pues no tuvieron evidencia documental que permitiera saber en qué se los habían gastado.
Perdón, Mayli, quedan 2 minutos. Sí, voy, me apuro. Bueno, en general lo que les quiero decir es que ahora que entró el acuerdo de Escazú en funciones, que entró en vigor, pues Conagua tiene que generar información que permita la participación. Información suficiente, desagregada y georreferenciada que permita la participación ciudadana en todo el diseño de las políticas públicas. Rápidamente les quiero mencionar que gracias a la reforma constitucional de 2016, hoy tenemos un sistema nacional anticorrupción que permite que la ciudadanía presente denuncias ciudadanas al amparo del título 4 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Hasta ahorita, entre 2016 y 2019, se han presentado 20 denuncias, una de ellas específicamente tiene que ver con una planta de tratamiento y la presentaron 2 organizaciones civiles, Controla tu Gobierno y Fundar Centro de Análisis e Investigación, con ejidatarios del municipio de Chalco, Amecameca. Digo, de Chalco. Por último, solo quiero citar al amparo del de la nueva entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, que la rendición de cuentas efectivas necesita 3 componentes que deben estar articulados: la participación ciudadana, el acceso a la información y el uso de herramientas de control como la denuncia pública que tenemos ahora como herramienta en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, del que ustedes hablarán a profundidad más adelante. Y bueno, pues eso es todo. Les agradezco mucho y les dejo mi correo por si quieren ponerse en contacto conmigo por alguno de estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mayli. Entonces ahora le damos la oportunidad a la doctora Alma Lidia Cota Ojeda de platicarnos un poquito de la experiencia de La Paz. Gracias, Jorge. Gracias. De nuevo, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, ok. Bueno, me permito compartir la presentación y doy brevemente un contexto de lo que vivimos en Baja California Sur. Somos el estado con menor disponibilidad de agua potable, solo 900 metros cúbicos al año, cuando el promedio nacional es arriba de los 4,000. Somos la entidad más árida de México. Y las únicas fuentes de abastecimiento que tenemos están en el subsuelo. La escasez de agua y la sobreexplotación en nuestro estado se ha visto agudizada por el incremento de la población, el aumento de la población y principalmente por el desarrollo de polos turísticos en lo que es el sur del estado, principalmente en Los Cabos y en La Paz. Esta escasez y esta sobreexplotación, a esto se le suman las fugas en las redes de distribución. Algunos estudios señalan un 35%, otros hasta un 50% del recurso hídrico que se pierde en estas fugas de la red, una falta de infraestructura de saneamiento. Y si bien tenemos en el estado un consumo racional entre quienes vivimos aquí, pues todavía estamos lejos de los rangos observados en países con mayor desarrollo, ¿no? Sumado a todo esto, tenemos también sectores que se niegan a pagar el suministro del agua, con repercusiones financieras bastante importantes en los organismos operadores. Tenemos también pues un acuífero, el más sobreexplotado, está en La Paz, ya yéndonos al ámbito municipal, donde la intrusión marina pues ha estado contaminando los pozos de la primer batería de pozos, o la principal batería de pozos que abastecen la ciudad. Es un acuífero que recibe en promedio de 27.5 millones de metros cúbicos de agua, pero la extracción es mayor, ¿no? En La Paz tenemos ya más de 20 años donde el agua es distribuida por tandeo, donde los habitantes de las colonias recibimos agua cada tercer día y en algunos casos solo una vez por semana. Entonces, en esta suma de escasez del recurso, una mala gestión histórica por parte del organismo operador y sumamos la opacidad, pues tenemos una crisis
en el manejo del recurso. Ante esta crisis, ¿cómo vamos La Paz? Que somos un observatorio ciudadano que estamos establecidos aquí en la ciudad de La Paz, pues buscamos cómo hacer efectivo lo que Maily nos explicaba ahorita, este derecho humano a saber, y consciente de esto sabemos que habrá que incidir en la política pública de la transparencia, y habría que empezar por que los funcionarios o aquellas personas que tienen las atribuciones en gestión del recurso, pues cumplan con sus obligaciones, ¿no? Entonces es así como pues nos vamos ante el organismo operador municipal de agua potable, y nos explicaba Maily ahorita que en la administración pública, pues todos los servidores y las entidades pues únicamente pueden hacer lo que el marco normativo les mandata, ¿no? Lo que las leyes y reglamentos les mandata. Entonces, en su decreto de creación, el organismo operador dice que está integrado por una junta de gobierno, un consejo consultivo, un director general, un comisario y el personal técnico administrativo que necesite para su funcionamiento. En estas dos figuras de la junta de gobierno y del consejo consultivo es precisamente donde existen los espacios para que la ciudadanía podamos participar y podamos desde ahí buscar, exigir el cumplimiento de estas obligaciones de rendición de cuentas y poder así estar ejerciendo nuestros derechos. En cuanto a la figura de la Junta de Gobierno, en el caso del organismo operador de La Paz, pues está constituido presidido por el presidente del ayuntamiento, aun cuando el organismo es un organismo descentralizado, el director, un representante de la Comisión Estatal del Agua, y esto que he marcado yo en el recuadro amarillo, pues son las figuras ciudadanas, ¿no? El presidente del Consejo Consultivo, un representante de los usuarios domésticos, un representante de los usuarios comerciales y de servicios, un representante de los usuarios industriales y el comisario, que en el caso del organismo de La Paz lo nombra el propio alcalde. Viendo que estas figuras que componen la Junta de Gobierno tienen un gran peso, el Consejo Consultivo, pues ya analizando el reglamento de ese consejo, dice que tiene por objetivo hacer partícipe a los habitantes de La Paz en la gestión del organismo operador municipal, que este consejo puede hacer observaciones y recomendaciones para el funcionamiento eficiente, eficaz y económico del organismo. Entonces, conociendo la importancia de este organismo, las atribuciones que tiene, que voy a ser muy insistente en esta parte del ejercicio de atribuciones que se dan a estos espacios de participación ciudadana contemplados en los marcos normativos que ya existen. Es así como en el 2018, como Vamos La Paz, junto con la Sociedad de Historia Natural Niparajá, que es otra organización de la sociedad civil presente aquí en La Paz, que tiene un programa muy importante de agua y ciudad, juntos decidimos buscar un espacio dentro de ese consejo consultivo. Y es así como en octubre del 2018 compartimos la silla Niparajá como titular y nosotros como suplentes, representando a los usuarios domésticos dentro de este consejo consultivo que ya veíamos forma parte también de la Junta de Gobierno del organismo operador. Para hacer posible y hacer realidad la rendición de cuentas desde el consejo consultivo, pues hemos impulsado distintas estrategias y acciones. Una muy importante, solicitudes de información, aun cuando dentro del consejo y en las sesiones del propio consejo se nos proporciona información, se nos dan documentos. Muchas veces ha pasado que estamos en una sesión, se hace una presentación y a raíz de esa presentación se nos derivan 10, 20 preguntas
que buscamos respuesta a esas preguntas a través de solicitudes formales, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Otra herramienta que hemos utilizado es transmitir en vivo las sesiones del Consejo. Antes no se transmitían. Tratamos de transmitir las mayormente posibles, hacer las transmisiones en vivo, publicarlas en las redes sociales de las dos organizaciones y que la ciudadanía conozca qué tipo de decisiones se toman en el organismo, buscando esta parte de socializar las decisiones que ahí se toman. Otra estrategia que hemos utilizado son distintas herramientas de comunicación que tiene Cómo Vamos La Paz, como es un programa al que le llamamos Te Veo en el Café, donde entrevistamos a actores estratégicos en la gestión del recurso hídrico. Tenemos también algo que le llamamos nosotros el ABC, que es un glosario de términos a través de los cuales hemos también posicionado conceptos que le ayuden a la ciudadanía a poder entender y poder interpretar las decisiones que se toman en el organismo cuando se tratan de cuestiones muy técnicas. Y algo que les quiero compartir de una forma más amplia, que es una de las herramientas más exitosas que hemos tenido en este ejercicio de poder ejercer nuestro derecho de acceso a la información y hacer real una política de transparencia, pues es la Feria de Transparencia. La Feria de Transparencia, nosotros realizamos la primera feria en el 2018, que tuvo como objetivo transparentar los recursos que destinaba el ayuntamiento, el gobierno municipal al pago de recursos humanos. Y en el 2019, ya con nuestra presencia y nuestro trabajo en conjunto con Liparajá en el Consejo Consultivo, pues decidimos dedicar la segunda feria de transparencia, a la que le llamamos Por Abajito de la Guanada, a transparentar la información que consideramos nosotros más relevante del organismo operador de agua potable del municipio de La Paz. El enfoque y la metodología que utilizamos para hacer esta feria es, la primera vez realizamos más de 80 solicitudes de información, se analiza la información, se sistematiza, se simplifica y se generan una serie de infografías como las que están viendo ustedes en pantalla, con la información lo más digerida posible, lo más sencilla y lo más fácil de interpretar para la ciudadanía, que son ellos pues a quien estamos buscando que el organismo rinda cuentas, ¿no? Toda la información que se publica en esta feria es información que está respaldada por una solicitud de información formal hecha a través de la plataforma de transparencia. Una vez también que nos entrega la información, también hemos realizado el ejercicio y la disposición de los directores del organismo operador, y digo directores porque, por poner un ejemplo, en esta administración municipal que está por cerrar, hemos tenido 3 directores del organismo operador de agua potable en 3 años, ¿no? Entonces, los directores en su momento se han sentado a revisar con nosotros esta información, estos números, y una vez que están muy validados y muy revisados, pues se da ya la parte del diseño y la conformación de la información. Aquí vamos un ejemplo, lo que les comentaba al inicio de mi presentación, cómo el agua en la ciudad de La Paz es distribuida por este sistema de tandeos. En la diapositiva anterior veían lo que yo les comentaba de los adeudos tan importantes que hay de distintos sectores, no nada más el doméstico, también el sector comercial, el sector industrial, adeudos importantes que pues tienen al organismo operador batallando con sus números, ¿no? En el 2020 dimos seguimiento con lo que es ya la tercera feria de transparencia. Esta ya se dio en un contexto de pandemia. En la segunda feria tuvimos la fortuna de tener de invitado a Jorge. Ya en el 2020 hicimos todo el trabajo de forma digital,
pero igual dándole seguimiento, ¿no? Dando seguimiento al comportamiento de estos adeudos históricos, qué tanto el adeudo se estaba recuperando, cuál era el comportamiento, si había cambiado también la forma de distribuir el recurso. Y debo comentarles, incluso en información relacionada con los adeudos, el mismo personal del organismo operador, cuando ya nos sentamos a validar información y hacer números, muchas veces ellos se sorprenden de los números que ellos mismos nos entregaron, ¿no? Porque es información que pues a través de las estrategias de solicitud de información, pues hacemos nosotras cruces, sumatorias, que cuando ya ven ellos los números reflejados, pues también se sorprenden de información que ellos tienen dispersas al interior, y como no se realiza de forma sistemática este ejercicio de rendición de cuentas, pues a veces ni ellos mismos lo ven, ¿no? Entonces, el año pasado hicimos esta especie de semáforo de indicadores para que a la ciudadanía, insisto, le quedara muy claro cuál era el comportamiento de las finanzas, de los números del organismo y en cuáles íbamos bien o íbamos mal, ¿no? Este ejercicio, que es un ejercicio ciudadano, un ejercicio que se está haciendo desde la sociedad civil, y yo podría decir tristemente desde la sociedad civil, porque yo esperaría que este ejercicio formara parte de un ejercicio recurrente por parte del organismo operador, ¿no? Entonces, ya para cerrar mi presentación, yo nada más quiero pues recordar de las principales funciones de la rendición de cuentas, que uno es generar esta confianza social, ¿no? Generar confianza social, y cuando estamos ante un recurso tan importante para la vida humana, que es de hecho un derecho humano como lo es el agua, pues todas las decisiones que se tomen en torno a él, en torno a su gestión, en torno a su distribución, la rendición de cuentas ayuda a generar esa confianza social en las autoridades que están tomando decisiones sobre este recurso. Y una segunda función, que no es menos importante, que es la formalización de estos mecanismos de vigilancia y seguimiento, ¿no? En este caso, yo les compartía la experiencia desde el Consejo Consultivo, que si bien no es un órgano de vigilancia y seguimiento como tal, pero hemos asumido esa función buscando pues ocupar o ejercer esos espacios que quedan vacíos por parte de otros actores o de otras autoridades. Y ya por último me permito citar una frase de una persona muy querida acá en tierras sudcalifornianas, que dedicó gran parte de su vida a hacer conciencia sobre el recurso hídrico, que históricamente ha sido escaso en esta tierra. El agua es de todos y para el bien de todos, y es responsabilidad de todos conservarla y cuidarla como se conserva y se cuida la sangre que circula por nuestras venas. El agua es la vida. Gracias. Muchas gracias, doctora Alma Lidia Cota. Y bueno, ahora iniciamos entonces con nuestra etapa de preguntas y respuestas. La verdad es que se han expresado muchas preguntas a través del chat, aquí mismo en Zoom y también en Facebook. Pero quisiera hacer dos rondas muy breves. En la primera con preguntas específicas que les han hecho a ambas, y después preguntas generales de reflexión. La primera sería para Maily, y le preguntan que las denuncias ciudadanas por parte de la sociedad civil, si conoces cuántas hay y qué ha pasado con estas denuncias ciudadanas que se han realizado. Y a Alma le preguntan que qué decisiones se toman realmente en el Consejo Consultivo para administrar el agua, si realmente están tomando decisiones sobre la gestión y la administración del agua en La Paz. Maily, si quieres empezamos contigo. Gracias. Bueno, la primera pregunta, que tiene que ver con cuántas denuncias se han interpuesto ante la Auditoría Superior de la Federación. Pues, estas aparecen en el Sistema Público de Consulta de Auditorías, que es una plataforma electrónica que permite ver cuántas hay. Hay 20
entre 2016 y 2019, de las cuales por lo menos una me consta que es de agua y es un ejercicio ciudadano que hizo, como decía hace rato, Controla tu Gobierno con Fundar, para denunciar el mal uso de los recursos públicos, el mal uso de 100 millones de pesos que se gastaron en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que nunca va a funcionar y que tiene diversos problemas en cuanto a la propiedad de la tierra y cómo se ha ido pues tratando de reparar y que está ya quebrada. Entonces, es un mecanismo que apenas está probando, pero que permite que la ciudadanía presente evidencia de mal uso de recursos públicos y que obtiene a través de solicitudes de información, como menciona Alma Lidia, y con esa información que sale de ahí y de las obligaciones de transparencia, se documenta el mal uso de estos recursos públicos y se presenta ante la auditoría. La auditoría, si ve que hay evidencia suficiente, admite la denuncia, la investiga y después pues realiza las acciones correspondientes. Ustedes saben que la auditoría no sanciona, sino que cuando encuentra faltas graves, presenta denuncias ya sea ante la Secretaría de la Función Pública o si son recursos federales, o ante pues, el Poder Judicial si son faltas graves y tiene que ver con desvío y mal uso de los recursos. Eso es lo que ocurre con eso y se castiga a los servidores y las servidoras públicas que hayan incurrido en faltas graves. Muchas gracias, Mayli. Alma Lidia. Gracias, Jorge. Pues las decisiones de peso se toman principalmente en la Junta de Gobierno, pero el Consejo Consultivo, como les comentaba, tiene 4 lugares en la Junta de Gobierno. Decisiones importantes que yo puedo comentarles que se han tomado en estos últimos años es, por ejemplo, contrataciones que ha querido ser el organismo operador, de empresas para ciertos procesos o sistemas del organismo que necesitan aprobación del Consejo de la Junta de Gobierno, que se ha pedido que se tomen de manera más informada. Otro tipo de decisiones también en cuanto a la tarifa. Básicamente lo que se hace en el Consejo Consultivo es exigir, porque es una exigencia, exigirle a la autoridad que las decisiones que se vayan a tomar estén respaldadas con mayor información, ¿no? Y es pedir esta rendición de cuentas y esta transparencia de los números y de la información que permita que el organismo tome una u otra decisión. ¿Que nos quedamos cortos? Sí, porque todavía, por ejemplo, no tenemos un presupuesto del organismo que sea trabajado en el seno del Consejo, ¿no? El presupuesto se trabaja por parte del personal administrativo del organismo y se presenta nada más a la Junta para su aprobación, pero no se construye en conjunto. Ese tipo de decisiones todavía nos falta camino por recorrer para poderlas tomar, pero lo que sí se ha hecho es exigir mayores elementos para justificar la toma de decisiones del organismo, y algunas decisiones que han estado precisamente faltas de esos argumentos o de ese respaldo, pues no han sido votadas y se ha logrado que no se ejecuten como tal. Perfecto, muchas gracias, Alma. Ahora hay tres preguntas grandes que me gustaría que contestaran brevemente ambas. Y la primera es, bueno, ¿qué opinión tienen sobre que el REPDA se haya bloqueado temporalmente durante el proceso electoral? ¿Esto, de acuerdo a la legislación, es válido? La segunda, ¿los organismos operadores están obligados a reportar a las empresas o personas que incumplan tiempos o presupuestos para las obras, etcétera? ¿Y qué pasa con estas personas cuando se haya, o empresas que se ha comprobado que hayan faltado a la ley? Y por último, es que ambas nos han presentado importantes resultados de la sociedad civil para impulsar la rendición de cuentas.
pero ¿cómo debe transformarse la política pública y el gobierno en sí para justamente desde el gobierno promover la rendición de cuentas? Y también, bueno, la sociedad civil, muchos ciudadanos no pertenecemos a alguna asociación civil. ¿Qué podemos hacer como el ciudadano de a pie que no pertenece a una sociedad civil para exigir una mayor rendición de cuentas? Sobre todo, y si pudiéramos enmarcarlo, porque es algo que han preguntado muchas personas, en el marco del acuerdo de Escazú. Y ahora empezamos al revés. La doctora Cota. Gracias, Jorge. Jorge, una disculpa, ¿me puedes repetir la primera pregunta, por favor? Sí, que qué opinión existe sobre que el REVDA se haya bloqueado temporalmente durante el proceso electoral. ¿Esto es válido y de acuerdo a la legislación mexicana y cuáles serían las implicaciones de esto? Mira, te soy muy sincera, no podía darte mi opinión porque desconozco y no quiero ser muy responsable con mi respuesta. A mí me gustaría ahondar en la tercera pregunta y creo que aquí es muy importante la modificación o actualización de los marcos normativos vigentes, los cuales yo te puedo compartir desde la experiencia de Baja California Sur. Son marcos normativos viejos, por así decirlos, que las figuras de participación ciudadana, de rendición de cuentas, de transparencia no están en algunos casos ni siquiera contempladas. Por ejemplo, pues si tú revisas el reglamento o el estatuto orgánico del organismo operador de agua potable, la palabra participación ciudadana o rendición de cuentas no la encuentras en todo el estatuto, ¿no? Entonces, para hacer realidad esta parte del involucramiento de la ciudadanía o la participación ciudadana en la exigencia de rendición de cuentas de los recursos hídricos, pues habría que empezar por modificar estos marcos normativos, ¿no? Y otra cosa importante también es que los espacios de participación ciudadana que existen, aunque sean pocos, hay que adueñarnos de ellos y hay que apropiarnos de ellos. Muchas veces existen espacios de participación ciudadana en los que no necesariamente tenemos que pertenecer a una organización de la sociedad civil, pero que ahí están, ahí existen y están vacíos. Entonces esos espacios, si nosotros no nos apropiamos de ellos, si nosotros no los ocupamos, pues son espacios que la autoridad pues los utiliza, ¿no? Los utiliza ya sea con personas afines a los proyectos o principalmente, o son espacios pues que son desperdiciados, ¿no? Entonces la invitación es esa, por un lado, a la autoridad, a la adecuación y modernización de los marcos normativos que en verdad propicien esa participación, y a la ciudadanía a apropiarse de los espacios de participación y también de los mecanismos, ahorita que mencionabas el acuerdo de Escazú, pues los mecanismos que se generen de participación ciudadana, aunque nos parezcan en ocasiones que no son suficientes o que no están lo suficientemente regulados, pero pues hay que utilizar esas herramientas y hay que participar y hacer valer nuestra voz en esos ejercicios. Muchas gracias, doctora. Licenciada Maylí Sepúlveda. Gracias. Bueno, pues respecto al REVDA y al proceso electoral, pues no hay ninguna justificación para que lo hayan suspendido. Lo que marca la ley electoral es que se tiene que suspender la difusión de programas sociales y el REVDA no es un programa social. Es como si INEGI hubiera bloqueado sus páginas donde vienen las estadísticas. O sea, la verdad es que no sé quién habrá tomado esa decisión, pero es bastante ilógica. Respecto al incumplimiento de empresas que construyen cosas que después no sirven, pues justamente los contratos, se hacen licitaciones y se hacen contratos que contienen cláusulas muy claras sobre las sanciones que hay para las empresas que incumplan con la calidad de los productos prometidos, de las instalaciones prometidas o con la temporalidad acordada en esos contratos.
Lo que se suele hacer es hacer extensiones de los contratos y esto es terrible porque, por ejemplo, grandes constructoras ganan licitaciones ofreciendo presupuestos muy escasos y el más barato, y después empiezan a hacer ampliaciones de contrato elevando el precio original. Y así tenemos que el túnel emisor Oriente, que empezó con 9,000 millones de pesos, pues acabó con más de 40,000 millones de pesos después de 10 años, ¿no? Entonces, debería haber sanciones, no siempre las hay, pero eso, digamos, es lo que ocurre con las empresas. En cuanto a las transformaciones de la política pública, pues lo primero que tienen que hacer es cumplir con sus obligaciones, tanto la CONAGUA como sus homólogas estatales, que cumplan con sus obligaciones como instancias que gestionan el agua, pero además que cumplan con sus obligaciones de transparencia y de acceso a la información. Ustedes se meten a la Plataforma Nacional de Transparencia a ver qué reportan las comisiones estatales de agua y encuentran, pues en la mayoría de los casos, puras tonterías o en algunos casos cosas muy graves, como por ejemplo que se hagan convenios con la Cámara de la Industria de la Construcción para asegurar licitaciones, ¿no? Eso es absolutamente ilegal. Y por último, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie para participar si no tiene ninguna organización? Pues lo primero que puede hacer para exigir rendición de cuentas es informarse. Y la primera pregunta que yo le propondría es, ¿de dónde viene el agua que usa? ¿De dónde la traen? ¿Cuánto cuesta traerla? Porque cuando uno paga el agua, no está pagando el agua en sí, sino todo el proceso de infraestructura de agua potable que implica llevar el agua a una casa. Entonces, la gente cree que le cobran el agua como mercancía, y el agua es un derecho. Lo que le cobran son las instalaciones que se requieren para llevar el agua a sus casas. Entonces, esta premisa básica es algo que la gente no sabe, que cuando lo sepa va a poder identificar quién es la autoridad responsable de llevar el agua a su casa y si está cumpliendo o no con sus obligaciones legales. Y ese es un primer paso para exigir rendición de cuentas. Muchísimas gracias, Mayli. Bueno, lamentablemente ya no hay más tiempo para hacer varias preguntas que se quedaron aquí, todas ellas muy interesantes. Pero bueno, de todos modos habrá más sesiones para seguir discutiendo el tema. Y entonces le pasaría yo la palabra al doctor Fernando González Villarreal para que nos regale algunas ideas generales sobre esta sesión. Muchas gracias, Mayli, y a la doctora Alma Cota por su participación en esta mañana, que creo que ha sido excelente. Y a mí me traen más preguntas. De alguna manera se las voy a dejar planteadas como parte de mi conclusión. Pero la primera pregunta que me viene en la mente es rendir cuentas ¿a quién? En la participación de Mayli básicamente me habla de rendirle cuentas básicamente al Congreso. El Poder Ejecutivo le rinde cuentas al Congreso, pero probablemente la rendición de cuentas va más allá. En la participación de Alma, la rendición de cuentas es a los ciudadanos que pagan su servicio de agua y que tienen derecho a que se les rinda cuentas. Y probablemente la otra parte que me llama mucho la atención, nuevamente, es que, según lo que entendí, Mayli nos plantea que tenemos, muy frecuentemente escucho en muchas de las pláticas y muchas de las reuniones que tengo, que falta planeación. El agua no se puede gestionar bien porque falta planeación. Y Mayli me dice que lo que sobra es planeación. Que tenemos planes, diarrea de planes por todos lados, pero son planes que no están, digamos, ligados al presupuesto anual y son planes que tampoco tienen fórmulas para rendición de cuentas en función de sus metas. Cuando estaba trabajando en el Banco Mundial, estábamos desesperados porque cuando se hace la supervisión de un crédito del Banco Mundial a un país,
Normalmente lo que se busca es si los contratos que se dieron a las empresas están bien o están mal, si se compraron bien los lápices o las toallas o las... Pero yo creo que el punto fundamental, cuando discutíamos en el banco, se decía que el crédito debiera estar no tanto por las componentes o los insumos, sino por los resultados. Entonces, en inglés se dice output-based loan. Un crédito basado en resultados. Y probablemente aquí también estamos cometiendo desde hace mucho tiempo el error de tratar de reglamentar cada compra de lápices, de toallas y demás. Y lo que realmente tenemos de tener claro es cuáles son sus resultados. Y esos resultados, eso es rendición de cuentas. Yo le tengo que rendir cuentas a quien me da los recursos para poder hacer algo. Si es el gobierno, si es un particular, si es una población. Y entonces creo que no estamos organizados esta diarrea de planes para poder establecer con claridad cuáles son las metas, cuáles son los indicadores que yo tengo que informar y qué finalmente cómo cumplo con esos indicadores. Y me parece que Alma Lidia nos comenta muy claramente el caso de La Paz, que hacia allá están caminando, y con la participación que veremos en la próxima clase también como una de las condiciones. Pero me quedo con ello y con un último comentario. Tenemos como 30 o 40 años que yo recuerde, y me consta, en que recorremos un asunto en donde tenemos una auditoría de la función pública, tenemos una auditoría interna y tenemos una auditoría de la banca internacional y tenemos una auditoría de la Contraloría Superior de la Federación. Entonces tenemos un mundo de contralorías y muchas sanciones. Cada día que actualizamos una norma, una ley, aumentamos las sanciones para aquellos funcionarios que hagan mal uso de los recursos. Pero también en lo que dijo Miley, se hablaba de la información, después se decía justificación, y después aparece un engrane que decía sanciones. Pero no hay ninguna retribución ni ninguna, digamos, ventaja, distinción del funcionario que sí cumple. Entonces, nos parece que a los funcionarios hay que darles de palo siempre, pero no hay que garantizar que el buen funcionario tenga una vida digna y tenga un retiro digno. Entonces, de alguna manera creo que estamos teniendo herramientas que son de un solo lado y que deberían garantizarse que el buen comportamiento también tiene una retribución y una garantía de que tendrán un retiro digno. Entonces, creo que ha sido muy rica esta mañana. Empezamos a explorar este tema que es muy espinoso. Yo creo que se han dicho muchas verdades aquí. Originalmente nos decían a Jorge y a mí que no debíamos de tocar este tema porque íbamos a ser muy impopulares. Pues estamos arriesgando porque creo que lo primero que tenemos que hacer es que nuestra red del agua realmente toque los puntos que son críticos, los puntos neurálgicos, y este es uno muy importante y es función de todos nosotros, como decía también Alma, el agua es la sangre de la vida. Pues tenemos que ser responsables de que el agua se utilice bien. Bueno, ya hablé demasiado. Muchas gracias, Maylin. Muchas gracias, Alma Lidia.